Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, colaborando con la Escuela de Adultos. Y hoy les estoy leyendo la lección número 6, que lleva como título ¿Qué significa seguir a Jesús como un estilo de vida? Y comenzamos esta lección tomando como referencia a un personaje bíblico. Un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Él recogía los impuestos entre los judíos para el gobierno romano. Además de esto, pareciera que engañaba a algunas personas de su propio pueblo. Por esta razón, no lo querían. Un día, este hombre, Zaqueo, se enteró de que Jesús iba a venir al pueblo en donde él vivía y quería verlo. Pero al acercarse a la gente para ver a Jesús, lo empujaban de un lado y otro, y como era de baja estatura, no lograba verlo. Entonces Zaqueo tuvo una idea. Corrió delante de la multitud y se subió a un árbol para ver a Jesús. Cuando Jesús pasó cerca de ese árbol donde se había subido Zaqueo, se detuvo. Miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y este pasaje lo encontramos en Lucas 19, exactamente 19:5, pero les invito a leer todo el pasaje, que es muy, pero muy interesante. Imagínense, él fue a ver a Jesús y Jesús lo llamó por el nombre y le dijo: bájate, que quiero posar en tu casa. Y qué hermoso, ¿no? Que lo nombren y que se interesen por vos. Y dice que Zaqueo, muy feliz, bajó y guió a Jesús a su casa, en donde comieron y se gozaron juntos. Recibió con gran gozo las buenas nuevas de salvación que trajo Jesús a su casa. Y en esa ocasión Jesús dijo que Él vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Él vino a buscar en realidad lo que se había perdido. Y lo dice en Lucas 19:10. Y Él era un pecador que necesitaba de Jesús, necesitaba de su perdón. Pero ese día tuvo la bendición de que la salvación llegó a su casa. Y él, ya con tanto gozo y alegría, en ese mismo momento cuando le perdonó los pecados, tuvo una transformación. Y les dijo: Señor, yo voy a dar todos mis bienes, la mitad, de mis bienes a los pobres, y a aquel que he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado todo lo que le saqué, todo lo que él había robado. Y esa fue la actitud que tuvo Zaqueo. Y de un momento a otro, este hombre Zaqueo tuvo una gran diferencia en su vida. Fue un hombre perdonado por Jesús. El Evangelio había llegado a su vida. Y desde que se efectuó el perdón de Dios a Zaqueo, cambió totalmente la forma en que pensaba de sí mismo y la forma que pensaba de otros. Y además, su corazón fue sensible a los pobres y también tuvo conciencia del engaño que había hecho. Entonces, él quiso restituir en forma cuadruplicada todo lo que había robado a las personas. Y comenzó a comportarse con otros de la misma manera que Jesús se comportó con él. Como así nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos que pedir perdón al Señor para que Él nos pueda salvar, ¿no? Así como lo hizo con Zaqueo. No importa lo que hagas, no importa el nombre del pecado,
Pero aunque te parezca que estás obrando bien, igual le tenés que pedir perdón al Señor para que puedas ser salvo, reconocer que sos un pecador y que necesitas el perdón del Señor. Seguir a Jesús significa vivir como una persona transformada, así como le sucedió a Zaqueo. Si el amor y el perdón de Dios están en el corazón de una persona, esa persona cambia. Y si hablamos de un discípulo de Jesús, va a querer que sus palabras y acciones demuestren que ha recibido el amor de Dios, porque sabe que ha sido perdonado, restaurado y cambiado. Ahora más que ninguna otra cosa, el discípulo quiere expresar el amor de Dios en otros, así como lo hizo Zaqueo. Cuando el Señor entra a una vida, perdona y te salva, esa vida cambia, no vuelve a ser la misma vida. Hay un texto en la Biblia que dice: porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Esto sucede cuando realmente comprendemos que hemos recibido el perdón de Dios. Y al recibir el perdón de Dios, inmediatamente comenzamos a ser transformados y comenzamos a vivir una vida junto a Jesús. Pero también seguir a Jesús significa ser moldeado por la historia de Dios. El Señor moldea nuestras vidas. Tenemos que conocer su palabra que es la que nos enseña día a día, la que nos muestra lo que el Señor hizo, lo que el Señor tiene para aquellos hijos que le obedecen y le temen. También allí escribe los llamados, habla de los profetas, habla de Jesucristo, cuál fue su misión, habla de su muerte, de esa resurrección, habla de cómo tenemos que llevar nuestra vida acorde a su voluntad. Y es siempre la que está para exhortarnos, para alentarnos, para darnos fuerzas en medio de las crisis, en medio de los momentos tristes. Y el que nos perdona, el que nos ayuda a recibir perdón en momentos difíciles, en momentos que estamos apartados de Él en pecado. Él quiere moldearnos, Él quiere formarnos, Él quiere que estemos, que seamos más agradables delante de su presencia, buscando la santidad, porque su palabra dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y lo vamos a poder lograr, no porque seamos perfectos, por supuesto, pero llevando una vida agradable delante de Él. Pero tenemos que conocer su palabra. Y como dice esta lección, su historia. Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Esto lo pueden encontrar en Isaías 64:8. Por eso dejémonos formar por Dios, que Él llene nuestra vida con su presencia y nos ayude a ser mejores personas y nos ayude a parecernos más a Él. Jesús también nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, que debe existir en nuestras comunidades cristianas el compañerismo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y debemos que estar unidos, es decir, no podemos vivir en comunidades en forma solitaria. Debemos relacionarnos los unos con los otros.
Y ahora yo les voy a pasar unos textos bíblicos para que ustedes puedan buscar en sus casas. La Iglesia como el cuerpo de Cristo según el Nuevo Testamento. Aquí dice, Cristo es la cabeza de la Iglesia y los cristianos son su cuerpo y deben tener una relación íntima. Recuerden que cuando hablamos de Iglesia, no hablamos de la estructura física, a eso le llamamos templo. La Iglesia la formamos nosotros. Siempre ese término se ha utilizado de forma equivocada, pero realmente Cristo es la cabeza y los cristianos son su cuerpo. Y esto, la referencia bíblica en cuanto a esta descripción la podemos encontrar en Efesios 1, 22, 23 y 5, 23. Y también está en Colosenses 1, 18. Un cuerpo son muchas partes, tiene muchas partes, así como nuestro cuerpo físico tiene distintas partes, brazos, piernas, cabeza, nariz, dedos, manos. El cuerpo de Cristo también tiene muchas partes y lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, 12 y también en 1 Corintios 27 y Efesios 5, 30. Sus miembros son bautizados por el Espíritu Santo sin distinción alguna. Y lo pueden encontrar en 1 Corintios 12, 13 y Hechos 15, 8. La Iglesia está formada por judíos y gentiles. Efesios 3, 6. Sus partes están unidas en el Espíritu. Efesios 4, del 1 al 7 y Colosenses 3, 15. Hay unidad para ayudarse y edificarse, y eso lo encontramos en Efesios 4, 16. Pablo también habló de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, para que estén también cercamente relacionados sus miembros. Él usa este lenguaje para ayudarnos a ver la importancia de cada uno de los miembros de la Iglesia. Ningún miembro de nuestro físico le puede decir a otro, yo soy más importante que tú. Un dedo no le puede decir a la pierna y así, porque cada uno es necesario, cumple una función. Nadie puede decir no te necesitamos, de seguro que no. Sabemos que todas las partes de nuestro cuerpo funcionan juntas, por eso Pablo dice que muchos miembros de la Iglesia deberían tener la misma preocupación el uno por el otro. Y sí, es verdad, en esa ocasión a veces fallamos y tendríamos que estar más ocupados por nuestros hermanos, por los miembros del cuerpo de Cristo. Porque toda la hermosa historia de Dios debe moldear a sus miembros, aprender a ser la Iglesia de Cristo, escuchando, recibiendo y viviendo todo lo que Dios nos enseña y así ayudándonos unos a otros y aprender a ser hermanos. Los miembros del cuerpo de Cristo no están aislados e independientes en el cuerpo de Cristo. Aprendemos juntos cómo servir y ministrar al mundo que Jesús vino a salvar. Pero también se supone que nuestra vida tiene que volver a contar la historia de Dios que vemos en Jesús. Pero esto no puede suceder si no tenemos una vida transformada. La vida cristiana significa que Jesús está viviendo su historia a través de nosotros, a través de su Iglesia. Por eso entendemos que somos miembros de su cuerpo. La voluntad de Dios es que nosotros estemos centrados en Jesús. Que Jesús sea todo en todos. Y como decía Pablo en los Filipenses 1:21,
porque para mí el vivir es Cristo. ¿Puede existir una vida más profunda que esa? El apóstol Pablo resumió la forma en que los cristianos tienen que vivir. Él dijo a uno de los primeros cristianos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Lo dice en Filipenses 1:27, y cómo nos comportamos de acuerdo al Evangelio de Cristo es interiorizándonos, leyéndonos y obedeciendo su palabra y vivirla en nuestra vida. Para Él y nosotros esto significa que la buena nueva de Cristo debe moldear completamente nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestra manera de hablar y de relacionarnos unos con otros. Pablo añadió, y lo quiero decir como final de esta lección: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y lo encontramos en Filipenses 4:8, qué versículo más precioso. Y llegamos al final de esta lección y doy gracias por su atención y también gracias al Señor que nos da esta palabra, porque si hoy llega esta palabra a nuestras vidas es porque la estamos necesitando y porque debemos acudir a ella, porque bueno, posiblemente a veces con todo este tiempo, si hemos dejado de leer su palabra, que podamos ponernos las pilas nuevamente y acercarnos cada día más a Él. Porque habrá pandemia, habrá problemas económicos, a veces sentimos impotencia porque queremos hacer otras cosas que no podemos, y todo parece marchitarse y todo parece que está caído y que no tiene vida. Y la palabra de Dios dice que la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente y podemos estar cada día más cerca del Señor en comunión, mediante la oración, la alabanza, y dándole gracias porque Él nos sostiene cada día. Bendiciones.